Buenos días, Dios los bendiga, que la paz del Señor reine en sus corazones. Hoy estamos transmitiendo desde el Congreso Constituyente para la Regeneración Nacional en apoyo al segundo piso de la Cuarta Transformación. Los saluda su amigo el Soñador. Estamos en la sesión de analizando la Constitución. Hoy nos toca el artículo número 6, párrafo primero. Dice así, en la Constitución vigente a la fecha. Dice: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Bueno, esto es lo que dice el artículo vigente a la fecha. Aquí estamos analizando que dice: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Hasta ahí vamos bien. Sino en el caso de que se ataque a la moral. Bueno, aquí está el otro problema. Que yo sepa, en toda la Constitución no tenemos una cartilla moral. López Obrador publicó una cartilla moral, pero no se llevó a rango constitucional. Entonces no podemos saber en qué momento se está atacando a la moral. Entonces ahí se necesitaría que se haga la cartilla moral, que pase a ser rango constitucional para que sea tomada en cuenta, o que se quite esto de la moral, porque es algo interpretativo. Cualquier juez puede decir si es moral o no moral sin una base jurídica. Entonces aquí da abierto a que puedan censurar, perseguir, encarcelar a cualquier persona que esté hablando, nomás porque diga que está atacando a la moral, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo, si empiezo a hablar sobre las libertades como LGTB, como el derecho de aborto y todos esos temas delicados que hay, si yo aquí pongo una postura, me pueden acusar de que estoy afectando a la moral y encarcelarme. Entonces aquí está mal este artículo, porque está hecho engañosamente para poder que el sistema encarcele a quien él quiera y que calle a quien él quiera. Entonces hay que cambiarle aquí. Dice: la vida privada o los derechos de terceros. Bueno, ahí está. Si alguien se queja contra ti, ahora también hay que definir qué es vida privada y quiénes, porque los personajes públicos pues se tiene que hablar de ellos, y las personas empresarias, hay que definir hasta qué punto podemos hablar de un empresario, ¿no? Porque pues la vida privada, de mí no pueden hablar nadie, porque es mi vida privada. Entonces aquí hay un problema, hay que arreglarle algo, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a hablar sin afectar las vidas privadas? Entonces mejor cállense, no digan nada, porque pues estamos hablando de otras personas. Pero bueno, un saludo a los que nos estén mirando en vivo. Bueno, entonces luego dice aquí: los derechos de terceros. Sí, pues sí, es la vida privada, ¿verdad? De alguien más. Que provoque algún delito. Bueno, pues si provocas algún delito, aquí por ejemplo los crímenes de odio, que si alguien habla e incita al odio contra otra persona, le pueden causar daño. Esto también está bastante controversial, ¿verdad? Porque entonces sería cuestión de no hablar de un corrupto, porque otro puede decir: es corrupto, entonces yo le hago un delito. Entonces aquí yo creo que pues sí, ahora que si yo hago un delito con lo que hablo, entonces sí, ahí tendría yo que callarme, ¿verdad? Que mi boca constituya un delito. No que si un tercero hace un delito por lo que yo dije, eso ya no creo que sea justo, ¿verdad? Porque cada quien es libre de pensar o de hacer. Entonces no podríamos hacer ni campañas políticas, porque otra persona puede tomar represalias contra aquel corrupto, contra aquel contrincante político, y puede causarle un daño. Entonces le cae la repercusión al que dijo. Y entonces mejor no decimos y mejor no hacemos campañas políticas. Por eso esto está muy mal. Dice: o perturbe el orden público. Pues otra cosa rara, ¿verdad? Porque siempre que habla uno una ideología nueva, un progresismo, cualquier
se perturba el orden público. Por ejemplo, los LGTB perturban el orden público, tapan calles, hacen manifestaciones y no deberían de ser juzgados por eso. Mas, sin embargo, aquí está abierto el motivo para juzgarlos, ¿verdad? Dice, el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. Bueno, pero tampoco lo sabemos. Pero bueno, habrá que investigar qué dice la ley sobre esto. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Hasta la fecha el Estado no garantiza nada, ¿verdad? López Obrador es el único que ha garantizado el derecho a la información, ¿verdad? Poniendo sus mañaneras. Entonces yo creo que las mañaneras deberían de pasar a rango constitucional para que todo aquel presidente que entre tenga que informar al pueblo de viva voz y que se le pueda preguntar libremente y que a nadie cuestionen, que a nadie saquen, ¿verdad? Como el tiempo de Calderón, que sacaban con la policía a los que se manifestaban en las conferencias. Bueno, vamos a ver qué tenemos en nuestra Constitución vigente a la fecha. Aquí dice así, mire, ahí le cambiamos 2, 3 cositas y no muchas porque es un tema muy fuerte y tampoco pues no estamos preparados para tanto, ¿verdad? Pero aquí presentamos una pequeña reforma constitucional. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Ahí le agregamos administrativa, sino en el caso de que ataque la vida privada o los derechos de terceros o que provoque algún delito. Quitamos lo de la moral, ¿verdad? Porque ahí se presta mal. O que provoque algún delito. Lo seguimos dejando porque no somos juristas del todo, entonces no sabemos en qué se repercuta con otros artículos. Mejor lo dejamos así, al cabo que pues suena bien, ¿verdad? Que no provoques delitos con tu libre manifestación de las ideas. Dice, de igual manera el derecho de réplica será ejercido según el criterio de la persona calumniada. Aquí le ponemos que cada persona tome la decisión de replicar y en qué forma. Y en caso de que la calumnia haya sido publicada en algún medio masivo de comunicación. Bueno, aquí se trata de los medios que tienen concesión pública, ¿verdad? Que son empresas que el gobierno les ha otorgado una concesión para trabajarse, ¿no? Algún medio masivo de comunicación. Se le otorgue el mismo tiempo que duró la transmisión de la calumnia en dicho medio masivo de comunicación para que el calumniado presente sus réplicas. Bueno, esto lo tiene que hacer un juez, porque no creo yo que un medio le dé réplica a cualquier persona que le pida, ¿verdad? Bueno, dice, el derecho a la información será garantizado. Bueno, esto ya es el siguiente párrafo. Vamos a leerlo rapidito porque se nos está yendo el tiempo. Dice aquí el siguiente párrafo, dice, toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural, oportuna, así como a buscar y recibir y difundir información e ideas de todo índole por cualquier medio de expresión. Vamos a ver qué le cambiamos ahí. Casi nada. El derecho a la información, este ya es lo que estamos proponiendo. El derecho a la información será garantizado por el Estado mediante mecanismos de difusión, ya sea en canales de radio y televisión, propiedad de la nación o redes sociales. Queda prohibido todo contrato de publicidad gubernamental contraído con medios de comunicación privada. Bueno, que Dios los bendiga y que el Padre del Señor reine sus corazones. Aquí le estamos poniendo que el gobierno tiene que tener medios de comunicación masivos de televisión y de radio y de internet, ¿verdad? Para que todos podamos expresarnos allí y el gobierno por medio de ahí nos dé la información veraz y oportuna. Que el gobierno no haga contratos con los medios masivos de publicación, porque ahí la transgiversan, ¿verdad? Y él se presta al chayote, a que te pago dinero para que te calles, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Bueno, entonces que Dios los bendiga, la paz del Señor reine en sus corazones. Nos vemos en la siguiente transmisión. Den like, comenten y compartan.